Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Infinita. La sospecha de estar viviendo en una simulación no es tan descabellada como lo parece. ¿Quién no ha tenido un momento de déjà vu? Y en nuestros sueños, esos que nos transportan a lugares desconocidos y raros, que luego se manifiestan en la realidad, ¿no les ha pasado? ¿Serían estos los indicios de que estamos viviendo en una simulación sin saberlo? ¿Vivimos en una simulación? El tema lo desarrollo ahora. ¿Se acuerdan del gato negro de la película The Matrix? Para Neo y Trinity, los personajes principales y hackers de computadoras en la película The Matrix, el ver este gato dos veces representaba un posible glitch, una disrupción del sistema que les anunciaba un peligro inminente. El peligro era en la Matrix, ¿no? La cual se suponía era una simulación. Tanto Neo como Trinity podrían entrar y salir de la Matrix conectando unos cables a sus cerebros que venían de una computadora central. La Matrix en este caso era la simulación a la que ellos entraban, viajaban o se transportaban momentáneamente, la cual representaría el mundo simulado o el mundo virtual al que entraban para llevar a cabo sus misiones. Por otro lado, el mundo real para Neo y sus compañeros es en el que existen biológicamente en Sion, la ciudad del mundo donde habitan, sin conexiones cerebrales a ninguna computadora central, sino más bien con experiencias vividas que suponen eran la realidad verdadera. Entonces, podríamos comparar la conexión que tenía Neo con la Matrix a la experiencia que los jugadores de videojuegos tienen en sus interacciones con los mundos generados en estos mismos, en los videojuegos. En los videojuegos, los jugadores se conectan a un tipo de simulación o mundo virtual o una matrix, ¿no? O un matrix a través de unos headsets. Aquí vemos otra vez esa conexión cerebral que el humano tiene que hacer para poder interactuar en este mundo virtual. A través de estos headsets, los jugadores pueden experimentar una serie de eventos, retos, circunstancias, sensaciones motosensoriales y experiencias, todos basados en las reglas del videojuego al que están participando. Porque como sabemos, todos los videojuegos vienen con sus reglas propias. Cabe hablar de Nick Bostrom, un científico sueco y director del Instituto del Futuro de la Humanidad o del Future of Humanity Institute de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Bostrom propuso a comienzos del siglo XXI el llamado argumento de la simulación, el cual trata de explicar la naturaleza de nuestra existencia. El argumento es como sigue. Acá lo describo. Los argumentos que forman parte de este argumento son tres. El primero, las civilizaciones posthumanas que alcanzaron una madurez tecnológica se extinguieron. Las civilizaciones posthumanas que alcanzaron madurez tecnológica no están interesadas más en ejecutar simulaciones. Y el tercer y más probable argumento afirma que todas las personas con nuestro tipo de experiencia vivimos en una simulación de computadora que ha sido construida por una civilización súper avanzada. De estas tres posibilidades, una tiene que ser verdadera, según lo afirma Bostrom. Si aceptáramos el argumento 3, el cual es el más probable de los tres y el cual nos sitúa en nuestra condición humana actual, quiere decir que efectivamente estamos viviendo en una simulación y quizás no lo sepamos,
Y por lo tanto, todo lo que existe es parte de una simulación que existe con nosotros. Obviamente, si este argumento fuese aceptado, la naturaleza de nuestra realidad cambiaría muchísimo y también nos indicaría que el ser humano avanzó en el tiempo y con el tiempo se desarrolló, creó una raza posthumana, la cual está recreando su pasado al crear la simulación en la que los humanos de este siglo XXI vivimos. A veces no han sentido que saben lo que va a suceder en una determinada situación o que lo que estás viviendo en un determinado momento ya lo viste y es como un déjà vu. ¿Qué quiere decir otra vez visto? A veces no has tenido un sueño que parecía tan real que te perdiste completamente en él y al momento de despertar no sabías dónde estabas. ¿O algún momento en tu vida has repetido una cierta acción exactamente como en el sueño que tuviste hace unas semanas atrás, que te hizo olvidar de que estabas en la realidad y creías que estabas soñando? Estos son uno de los cuantos indicios que nos podrían indicar el estar viviendo en una simulación, pues dentro de la misma, y según los expertos, no hay una línea lógica del tiempo, es una línea recta del tiempo. Y todo, entonces, estaría ocurriendo al mismo tiempo. Según muchos expertos, estaríamos siendo parte de una simulación la cual habría empezado hace milenios. Una simulación, como su nombre lo dice, no sería la existencia real tal como la conocemos, sino más bien una serie de acciones que se llevan a cabo en un tiempo que no podemos determinar por nuestro limitado poder consciente, a diferencia del poder ilimitado del creador o creadora de esta simulación. Pero, ¿qué es real después de todo? Real quizás sea aquella historia que nos repetimos sobre nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros gustos y disgustos. Esa historia que gira en nuestra memoria y a la cual recurrimos cada vez que intentamos saber quiénes somos. Una de las reglas de la simulación es que los seres humanos o los participantes a la misma tienen que creer que son parte de ella para que sea más real. Es decir, deben tener recuerdos, memorias de su infancia, de su juventud, etcétera. Entonces la realidad de esta insistencia de cada uno de los personajes de la simulación es implantada. Esto es lo que nos indicaría, ¿no? Es implantada en la memoria de los participantes a través de implantes cerebrales que nos harían recordar memorias sobre nuestras vidas, haciéndolas más real. Por ejemplo, mi primera bicicleta, la comida deliciosa esa que preparaba mamá cuando tenía 10 años, los libros que leía papá, la competencia de fútbol en la escuela, viajes con amigos o aquella pareja que te rompió el corazón, etcétera. Los expertos en la teoría de la simulación dicen que la entidad que habría creado y estaría manejando la simulación es una superinteligencia con características divinas, muy parecidas a las de Dios. Suena a blasfemia, ¿no? Bueno, sigamos. Este Dios tiene un vasto poder computacional y una gran capacidad en inteligencia artificial. No se sabe con exactitud cuál habría sido la razón para llevar a cabo semejante esfuerzo y crear un mundo con tantos seres conscientes, con historias particulares, con tantos seres vivos como lo es el mundo tal cual lo conocemos ahora. Nick Bostrom afirma que posiblemente esta superinteligencia esté recreando el origen de su existencia con la implementación de una simulación. Así como lo hacen los programadores de videojuegos al llevar a cabo la creación de sus videojuegos, ¿no? Y entre los videos
juegos más famosos que pudimos encontrar para este 2022 se encuentran, chequenlo, los voy a poner acá al pie del video. Tenemos al Elden Ring, a Horizon Forbidden West, Sifu, entre otros más. Los expertos también afirman que la comprensión de los orígenes de esta simulación escapan nuestro entendimiento o nuestra capacidad de razonamiento en estos momentos, y que sería extremadamente difícil comprender el concepto de vivir en una simulación, e inclusive sería aún más difícil entender el por qué fue creada la simulación en la que vivimos. Y después de este análisis, quedé con más preguntas que respuestas, ya que nos hace dudar de la realidad de nuestra condición humana, que muchos han tratado de explicar, pero que muy pocos han llegado a saber con exactitud de dónde venimos, que es una de las preguntas principales que todas las personas que tocan estos temas se han hecho. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es nuestro rol en el planeta Tierra? Etcétera. El tema sobre nuestro origen siempre va a estar lleno de incógnitas que tanto la filosofía, la ciencia, la cibernética y la inteligencia artificial están tratando de entender y quizás hasta de descifrar. Estoy segura de que nos estamos acercando al menos a la punta del iceberg, y aunque nos falte mucho por entender sobre nosotros mismos, ya estamos encaminados a hacerlo. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos pronto aquí en Conciencia Infinita. Chao, chao.